Leyendas de la noche. Aquella noche mi abuelo me leía otra de las historias de aquel libro que tenía un título tan sugerente como Leyendas de la noche. En realidad mi abuelo ya me había leído aquel cuento en otras ocasiones. No importaba. Resultaba tan fascinante a la luz fantasmal del candil que él ponía en aquellas ocasiones, que no me importaba saberme el cuento de memoria, ya que la magia surgía de igual forma. Los cuentos eran terroríficos, pero de igual forma hermosos, y esto sería difícil de explicar. Mi abuelo cabalgaba con la vista cada palabra, las gafas penosamente montadas en la nariz, de su boca surgían palabras suaves, que iban adquiriendo un tono misterioso, y había palabras graves y las había agudas, y de su vieja garganta surgía una voz ronca y retumbante, u otra alegre y cantarina. A veces tiznada por un terror reverencial, otras envuelta en un mar rojo de desesperación. Pasaba con sumo cuidado las viejas, aunque gruesas y bien conservadas, páginas del libro, y cada página crujía, susurraba con un tono diferente, como si resumiera su contenido en palabras, que antes mi abuelo había transformado en sonidos. Yo lo miraba todo el rato al helado, con los ojos abiertos y casi perdidos en la nada, traspasándole, penetrando en el otro lado de las cosas, más allá de donde la negrura se esconde entre las estrellas. Y mantenía la boca abierta, porque no podía expresar mis sentimientos de otra forma, y aunque quisiera no podía escuchar otra cosa que su voz, ni ver otra cosa que las imágenes que los cuentos evocaban, terroríficas, románticas, fundidas casi con la silueta imponente de mi abuelo. El libro estaba encuadernado en una piel negra desgastada por el roce del tiempo, el título en la portada se escribía con las letras rojas, sinuosas, formando una especie de lengua de fuego, tan brillante, tan real, que cuando uno acercaba la mano a la tapa del libro parecía que iba a quemarse. El libro, por lo demás, contenía algunos dibujos en tinta china en su interior, resumen de cada uno de los cuentos. La imagen de la muerte encapuchada, recortada contra la luna en el exterior de un ventanal, con su hoz en lo alto, era la imagen que más me turbaba, que más me alucinaba. Pero nada era comparable a la voz penetrante de mi abuelo. Nadie cuenta los cuentos como mi abuelo, sobre todo si son de terror. Su voz a veces parece surgir de una negrura interior, donde se guarda todo lo que en el mundo hay de inquietante, todo lo que se agazapa fuera del alcance de la luz. Y yo a veces siento miedo de esa voz. Pero sé que solo es mi abuelo, escenificando con su voz en mi mente los oscuros pasajes de los cuentos. Me leía con la habitación a oscuras. Iluminados nuestros rostros y las blancas hojas escritas, tan solo con la luz titilante y cargada de sombras de un candil situado entre él y yo. En medio de la mesa camilla en donde ambos nos sentamos. Él mantiene el libro recostado contra el mandil de la camilla para dejar que la luz del candil materialice las letras sobre las blancas e impolutas páginas. Su voz inflexiona, interpreta, y a pesar de que sé que solo es mi abuelito querido, que sé del cariño que hacia mí profesa, que sé que es buen hombre y mejor abuelo, no puedo dejar de inquietarme cada vez que llega a ciertas partes del relato y, su voz se transforma en un eco que viniera de ultratumba, quizá de alguna fosa oculta bajo el sótano de la casa, cuyo timbre sonoro y al mismo tiempo hueco inunda toda la habitación, y llega a mis oídos aparentemente desde todos los sitios. Y su voz es inquietante y es solemne al mismo tiempo. En aquellos momentos volvía a tener miedo. Como cada vez. Y apenas me atrevía a girar la cabeza para observar lo que tras de mí podía agazaparse, oculto entre las sombras que convertían la habitación en un espacio indefinido, como recubierto por una capa negra que cubría algunas partes, pero no todas. Y, desde luego, el conjunto daba la impresión, al menos a mí me la daba, de que nuestra mesita camilla y nosotros dos, mi abuelo y yo, flotábamos entre unas tinieblas del más allá. Y a veces levantaba mucho el cálido mandil de la camilla y me tapaba la cabeza con él, porque no quería ver nada más, y me veía envuelto ahora por una sanguinolenta y cálida oscuridad, fruto del rojo resplandor que desprendía el braserillo que allí, bajo la camilla, colocábamos en los meses de invierno, y por cierto que en aquel día transcurrían esos fríos meses. Mientras mi abuelo, al fin, llegaba al fatal desenlace de la historia, yo me obstinaba en espiar los cuatro frentes, encontrándome oscuridad y formas insinuándose en el vacío en tres de ellos, y la cara sombría y luminosa de mi abuelo, con un color amarillo enfermizo en su cara debido a la luz mortecina, en el cuarto. En la oscuridad, a mi alrededor, parecían apelotonarse las huestes del otro lado de la realidad, que van siempre vestidos de sombra, y que parecían querer salir a por mí en cualquier momento,
arrebatándome a la fuerza de mi asiento y llevándome hasta su morada allá en el infinito. Después mi abuelo pronunció la fatal palabra, fin. Y el hechizo se deshizo. Encendimos las luces eléctricas del salón, en realidad fui yo quien salí corriendo hacia el interruptor al otro lado de la estancia, y todo volvió a la normalidad. Aquella masa oscura e informe que antes me rodeaba volvía a ser solo el amplio salón de la vieja casa de mi abuelo. Ahora nos sentábamos en el mullido, aunque chirriante, sofá. Y él invariablemente me preguntaba: ¿te gustó el cuento, Jeffrey? Mucho, abuelo. De verdad que me dio muchísimo miedo. Y él sonreía encantado, porque decir que un cuento me había aterrado era entre nosotros la confirmación de que una de aquellas historias me había encantado de verdad. Después me miraba muy serio y me decía: ahora subirás a tu cuarto y te dormirás. Seguro que no tendrás pesadillas, y su voz se tornaba casi afligida. No, abuelo, y no le mentía. Nunca fui un niño impresionable, ni a la tierna edad de 10 años con la que contaba entonces. Pues ala, sube, y me daba un cachete en el trasero mientras yo corría hacia mi habitación, y subía las largas escaleras que llevaban a la segunda planta, mientras me fijaba en los diferentes crujidos y chirridos que emitía cada uno de los escalones bajo mis pisadas inquietas. Mi habitación estaba a la izquierda de las escaleras, muy cerca de su fin. Entraba en mi enorme cuarto, comparado con la habitación en la que duermo en casa de mis padres, aquella siempre me pareció casi una vasta extensión, y encendía muy rápido la luz. Soy, y era, poco impresionable, pero el miedo seguía siempre ahí. Me acomodaba en la enorme y alta cama y me arrebujaba entre las matas pesadas y calientes. Desde mi cama podía apagar la luz del techo mediante otro interruptor que se correlacionaba con el de la entrada. Así lo hacía, y solo dejaba encendida la luz de la lamparilla de la mesita de noche. En la media luz me obstinaba en buscar sombras móviles que, naturalmente, nunca encontraba. Me tapaba la cabeza con las mantas para después, furtivamente, echar rápidas miradas a la ensombrecida habitación. Pero mis temores no duraban mucho, porque entonces sonaban dos misteriosos golpes a la puerta, tac, tac, y una rendija que se abría descubriendo una tenue luminosidad, daba paso a la afable figura de mi abuelo. Venía con una bandeja, con un vaso de leche humeante y galletas. Antes del sueño, canturreaba: no hay nada como leche con galletas, y se quedaba a mi lado mientras me tomaba la leche y masticaba, una a una y con gran goce, las sabrosas galletas que él mismo hacía. Después, pasado un tiempo prudencial, se marchaba. Y me dejaba solo, en la oscuridad, no me dejaba tener encendida ninguna luz porque no quería que me acostumbrase a eso, con mis propios pensamientos que se confundían y entremezclaban en el vaporoso estado crepuscular. Aquella noche volví, antes de cerrar mis ojos y dejar que la noche me sumiera en su oscura niebla, a pensar en aquello. Era uno de los grandes enigmas que habían irrumpido en mis pocos años de vida. Era sobre el libro de tapas negras y letras rojas del que mi abuelo me leía tantos cuentos. Bueno, en realidad me había leído todos menos uno. Y yo le preguntaba que por qué nunca había accedido a declamar con su voz profunda aquel último cuento del extraño volumen. Su respuesta era siempre la misma: aún no es tiempo. Y ante mi insistencia, propia de un infante, solo meneaba la cabeza y decía: no ha llegado el momento. Y una vez me pareció que decía para él mismo: y espero que nunca llegue. Mi curiosidad infantil me hacía preguntarme muchas veces el porqué de aquella negativa, a que venía tanto misterio. La explicación que más me venía a la mente era que posiblemente mi abuelo estimara aquel último cuento demasiado fuerte para poder ser oído por un niño de mi edad. Pero aquel argumento se me derrumbaba rápidamente. Pues los otros cuentos ya eran en verdad historias horribles y terroríficas, lo suficiente como para impresionar a alguien susceptible. No podía imaginarme, y no es que mi mente no fuera fecunda, horror tal que yo no pudiera siquiera escucharlo. No, debía ser por alguna otra cosa. ¿Pero qué? A veces, cuando mi abuelo me leía el cuento penúltimo y llegaba a su final, yo calculaba las páginas que faltaban hasta el final del volumen y por lo tanto las páginas que tenía el último y misterioso relato. Las hojas eran moderadamente finas y yo no podía calcular con exactitud las páginas que había en aquel grosor. Quizá 15, quizá 30. No era el cuento más largo, ni mucho menos. Había relatos de 5 páginas como más cortos, y otros que pasaban de 60. Entonces, ¿qué podían esconder aquellas pocas páginas?
qué horrores evocarían para que mi abuelo no se dignase a leérmelas. O quizá era otra la razón de su constante negativa. No podía imaginar cuál. Por otra parte, mi abuelo nunca había mencionado que él mismo hubiese leído alguna vez dicho relato. Y aquellos pensamientos, sobre el libro de la noche y el fuego, inundaban mi cerebro aquella noche. Como después pasaron, en un hilo de correlación que no entendí, a ir encaminándose a recuerdos sobre mi familia. Vivía en la ciudad, con mis padres y mis 2 hermanos menores, en un bloque de apartamentos. Aquel ambiente me asfixiaba, me ahogaba. Tanta gente, tanta. Fluyendo y fluyendo sin parar, fluyendo de todas partes. Por eso me gustaba ir a pasar las vacaciones, de Navidad en aquel caso, a la solitaria casa de mi abuelo, situada casi en la mitad del campo, en una explanada sin vegetación, y solo rodeada por algunas casas de campo a bastante distancia. Pero la casa de mi abuelo era uno de esos caserones antiguos y casi venerables, construida en un tiempo pasado y muy lejano, al menos desde la perspectiva de un niño. Pero no solo era ese el motivo de que me gustara tanto ir a pasar unos días con mi abuelo. Había otro mucho más fuerte, un lazo de unión, y era que ambos compartíamos una misma afición, el terror. Mis padres, sin embargo, no me comprendían, estimaban que aquellas cosas no eran saludables en la educación de un niño. Mis libros, mis cómics, mis películas de vídeo, todo sobre el terror. Luego estaban mis hermanos, Rob y Kelly. Rob, de 6 años de edad, era tonto perdido, Kelly, de 8 años, era la niña más repipi del mundo. Y ambos experimentaban un absurdo temor ante todas mis colecciones dedicadas al miedo. E incluso diría que a veces veía en ellos un extraño temor hacia mí mismo. Eran 2 niños imbéciles y con mal gusto. Sin embargo, con mi abuelo era distinto. Nos encantaba el terror. Él, y supongo que yo también, era un romántico a la antigua usanza, de ahí el que viviera apartado del mundo y en aquel viejo caserón. Y aunque se preocupaba de no asustarme demasiado, se complacía igualmente en ver mis ojos desorbitados ante la tensión de uno de aquellos relatos a los que su voz daba vida. La hija de mi abuelo, mi madre, siempre decía: son los 2 iguales, el viejo y el niño, los 2 fascinados por esos temas tan macabros y desagradables. Por eso cuando salía de aquella casa y encaminaba mis pasos, es una forma de hablar, porque en realidad me llevaban en coche, hacia la de mi querido abuelo, entonces, y sobre todo cuando llegaba, era el niño más feliz del mundo. Y creo que mi abuelo también lo era, feliz más no niño. Y aquel anciano, del que nunca llegué a saber o calcular su edad aproximada, siempre pensé que debía rondar los 70 u 80, y no me aventuraba a adjudicarle más edad puesto que se conservaba sorprendentemente bien, era en aquellos días en los que yo estaba con él más feliz que en ningún otro momento de su ya larga y experimentada vida. Continúa en la siguiente parte. Si te ha gustado, subscribe